Está recordando ahora que está recordando. Así que, vale, clasificación de Dorothy Siegel de los afijos ingleses bajo la suposición de que los afijos que afectan el acento se aplican después de las reglas de acento. Dorothy Siegel clasificó los afijos ingleses en dos clases según su efecto sobre los patrones acentuales. 1.1 afijos de clase 1 que afectan el acento. Estos afijos pueden cambiar el patrón acentual de la palabra base, se adjuntan más cerca de la raíz y pueden provocar cambios fonológicos. Ejemplo: electric, electricity. Ity desplaza el acento. Divine, divinity, divine, divinity. Aquí la adición de ity cambia el lugar donde cae el acento en la palabra. 1.2 afijos de clase 2 nuestros respecto neutros respecto al acento. Estos afijos no cambian el patrón acentual de la palabra base. El acento original de la palabra permanece igual. Ejemplo: happy, happiness. Ness no cambia el acento. Kind, kindness. 1.3 conclusión. La clasificación de Siegel mostró que los afijos se comportan de manera diferente con respecto a procesos fonológicos como el acento, dividiéndolos en clase 1 que afecta el acento, clase 2 neutral respecto al acento. Esto apoya la idea de que la idea de que la morfología interactúa estrechamente con la fonología en la formación de palabras. 2. Afijos de clase 1 y reglas de acento. Según el análisis propuesto por Dorothy Siegel, los afijos de clase 1 se adjuntan antes de que se aplican las reglas de acento. 2.1 explicación. Los afijos de clase 1 interactúan con la fonología. Como afectan el patrón acentual de una palabra, deben añadirse antes en la derivación, antes de que operan las reglas fonológicas de acento. Después de que el afijo se adjunta, las reglas de acento se aplican a toda la palabra, lo cual puede desplazar el acento. 2.2 ejemplo: palabra electric, electricity, base electric, acento en lec. Electric, electricity. Añadir el afijo de clase 1 y electricity. Después de la adjunción se aplican las reglas de acento pronunciando electricity. Aquí el afijo ity hace que el acento se desplace, mostrando que fue adjuntado antes de que se aplicaran las reglas de acento. 2.3 conclusión. Así los afijos de clase 1 se adjuntan antes de la aplicación de las reglas de acento, por eso pueden cambiar el patrón acentual de la palabra. 3. Enunciado incorrecto sobre los afijos de clase 1. Es incorrecto en la clasificación propuesta por Dorothy Siegel. Los afijos de clase 1 sí afectan el acento, mientras que los afijos de clase 2 no afectan el acento. Distinción correcta. 3.11 afijos de clase 1 que afectan el acento pueden cambiar el patrón acentual de la palabra base. Se adjuntan antes de que se apliquen las reglas de acento. Ejemplo: electric, electricity, ity desplaza el acento. Afijos de clase 2 neutros respecto al acento. No cambia el patrón acentual de la palabra base. Ejemplo: happy, happiness, ness conserva el mismo acento. Conclusión: enunciado de que los afijos de clase 1 no afectan el acento es incorrecto. Los afijos de clase 1 afectan el acento, mientras
que los afijos de clase 2 no afectan el acento. Afijos de clase 2 y reglas de acento. Según la clasificación propuesta por Dorothy Siegel, los afijos de clase 2 se adjuntan después de que se aplican las reglas de acento. Explicación: los afijos de clase 2 no afectan el patrón acentual de la palabra base. Como se añaden después de que las reglas fonológicas de acento ya se han aplicado, el acento original de la palabra permanece sin cambios. Ejemplo: palabra happy, happiness, palabra base happy, acento en la primera sílaba. Añadir el afijo clase 2 ness, happiness, el acento permanece en hap, mostrando que el afijo fue adjuntado después de que se aplicaran las reglas de acento. Conclusión: así los afijos de clase 2 se aplican después de las reglas de acento, por eso no cambian el patrón acentual de la palabra base. Resumen correcto de los afijos de clase 1 y clase 2 sí es correcto. Según la clase propuesta por Dorothy Siegel, afijos de clase 1 afectan el patrón acentual de la palabra, se adjuntan antes de que se apliquen las reglas de acento. Electric, electricity, ed cambia el acento. Afijos de clase 2 no afectan el patrón acentual, se adjuntan después de que se aplican las reglas de acento. Happy, happiness conserva el mismo acento. En resumen, afijos de clase 1 afectan el acento, afijos de clase 2 no afectan el acento. Morfemas derivativos y morfemas flexivos, si este enunciado es correcto. En inglés, los morfemas derivativos ocurren antes de que los morfemas flexivos. Explicación: los morfemas derivativos crean palabras nuevas o cambian la clase de palabra. Los morfemas flexivos solo expresan información gramatical como número, tiempo o posesión sin crear una palabra nueva. Debido a esto, el afijo derivativo se adjunta primero a la raíz y el afijo flexivo se añade al final. Ejemplo 1: modern, modernized, modernized. Modern, rise, modernize. Modern plus is, modernized, derivativo forma un verbo. Modernize plus ed, modernized, flexiva, tiempo pasado. Ejemplo 2: national, nation, national, nationals. Nation, rise, nation plus al, national, derivativo, national plus s, nationals, plural, plural flexivo. Conclusión: así en inglés los morfemas derivativos se adjuntan más cerca de la raíz y los morfemas flexivos aparecen en la posición más externa de la palabra. Acumulación de morfemas. La respuesta correcta es morfemas flexivos. Explicación: acumulación significa que varios morfemas del mismo tipo se adjuntan uno tras otro a una base. En inglés, los morfemas derivativos pueden acumularse, varios afijos derivativos pueden aparecer juntos. Los morfemas flexivos generalmente no se acumulan. Normalmente solo aparece una terminación flexiva al final de una palabra. Ejemplo: acumulación derivativa. National, nation, national, nationalize, nationalization. Aquí varios afijos derivativos al, is, Asian se adjuntan sucesivamente. Ejemplo: morfemas flexivos cat, cats, walk, walked. Normalmente no se pueden añadir varias terminaciones flexivas juntas. Ejemplos incorrectos: cats, walks. Conclusión: así los morfemas flexivos no muestran acumulación, mientras que los morfemas derivativos pueden aparecer en secuencias clíticos y dependencia similar a la de los afijos. Si el enunciado significa que un clítico depende de una palabra vecina de una manera similar a un afijo. Explicación: un clítico es un morfema que no puede aparecer de forma independiente y debe adjuntarse fonológicamente a una palabra cercana llamada su huésped. En este sentido, muestra una dependencia similar a la de un afijo, pero no es completamente un afijo porque gramaticalmente se comporta más como una palabra separada. Ejemplo: posesivo inglés, apóstrofe s, John's book.
The King of England's crown. Aquí apóstrofe S se adjunta a toda la frase The King of England, no solo al sustantivo king. Esto muestra que se comporta como un clítico, no como un sufijo normal. Otro ejemplo auxiliar contraído. I am, I'm. They are, there. Am, dependen de la palabra precedente para su pronunciación, mostrando una adjunción similar a la de los clíticos. Conclusión, así los clíticos tienen una dependencia similar a la de los afijos respecto de palabras vecinas porque deben adjuntarse fonológicamente a un huésped, aunque funcionan gramaticalmente más como palabras independientes que como afijos verdaderos. Y es todo.